Muchas gracias a todos por su paciencia. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Hoy les saludo desde territorio, me tocó estar trabajando aquí en Chiapas. Les saludo desde Tuxtla Gutiérrez. Vamos a presentar hoy un tema que de manera particular se ha convertido en uno de nuestros propósitos a largo plazo y que para nosotros va a ser como muy importante a lo largo de lo que queda de este momento de la pandemia. Es salud mental en pacientes con enfermedades crónicas y COVID-19. De manera muy particular, hemos visto que uno de los impactos más importantes de la pandemia COVID-19 ha sido con relación a la salud mental. Y hoy nos acompaña de súper lujo el doctor Mauricio Orellana Fulcar. Él es un compañero, él es, no sé, es una persona muy talentosa, él es muy capaz, nos acompaña desde Honduras. Él estuvo aquí en la formación en el Hospital Ángeles de Pedregal conmigo cuando hicimos psiquiatría de enlace. Fue mi compañero también en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, pues bueno, estamos hoy un poco de lujo. Y pues bueno, sin más, los dejo aquí con el doctor Mauricio Orellana. Mau, es un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación y me disculpo públicamente por el retraso. Yo estaba a las 4:30, pero a veces la tecnología me falla y no soy tan bueno. Ya siento que los años me están pegando cuando tengo estas dificultades tecnológicas. Pero bueno, gracias y un placer y gracias por la invitación. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos un tema muy, muy interesante. Okay, salud mental en pacientes con enfermedades crónicas y COVID-19. Bien, primero me gustaría iniciar con la definición de salud, que es un concepto algo utópico, si le dan siguiente diapositiva. Un concepto algo utópico, ¿no? ¿Qué es salud? Es un estado perfecto, ¿no? De bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Más aún, ¿cuál es el concepto de salud mental? Es justo un estado de balance, un estado de equilibrio y donde yo tengo la capacidad de poder adaptarme de una manera saludable, activa, ¿okay? Para poder interactuar con mi medio ambiente. Y de esta manera poder crecer de una manera individual, pero también poder contribuir de una manera productiva con mi ambiente social, ¿de acuerdo? Entonces, es un concepto así como muy, muy difícil de lograr, y más cuando tenemos una enfermedad crónica, donde sentimos que por una enfermedad crónica ya tenemos un grado de invalidez y que no podemos cumplir con esta función. Ejemplo, estaba escuchando ayer justo al familiar de un paciente, es que mi esposo es diabético. Y yo, ajá, ¿y qué significa que él tenga diabetes? Es que es bien enojado, doctor. Entonces, él es muy enojado, es violento, etc. Entonces, en base al tener el diagnóstico de diabetes, se permite que el paciente sea violento y no necesariamente es así. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con enfermedades crónicas y COVID? El COVID, como ya sabemos, y ustedes han leído muchísimo más que yo, estoy seguro, tiene el neurotropismo. Entonces, esta parte de la anosmia y de la ageusia, de hecho, lo que nos hace ver es que el virus está entrando por la placa cribosa, la laminilla cribosa del hueso etmoidal, ¿okay? Y está entrando a cerebro. Al entrar a cerebro va a causar una neuroinflamación y esa neuroinflamación va a verse reflejada en los pacientes con síntomas psiquiátricos. La siguiente diapositiva, por favor. Pero antes de explicar un poquito más de eso, me gustaría que viésemos primero un poquito de epidemiología en cuanto a lo que es enfermedad crónica más enfermedad mental. Hay muchísimas enfermedades crónicas, no voy a poder abarcar todas las enfermedades crónicas, así como tampoco todos los trastornos mentales. De hecho, lo que más se ha estudiado es depresión y ansiedad, pero quise hacer una comparación entre depresión, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, EPOC, cáncer, dolor, ansiedad y esquizofrenia. Entonces, si ustedes ven, el simple hecho de ser diagnosticado con diabetes mellitus, el paciente tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de presentar depresión. Y este paciente tiene un menor porcentaje en su calidad de vida. En su calidad de vida, ¿ok?
él se da una puntuación peor de funcionalidad. Tiene 12 a 14% más ansiedad. Esquizofrenia 1.5 a 2 veces mayor riesgo, ¿ok? De hecho, y esto lo van a ver porque con cáncer hay resultados antagónicos, es porque el paciente con esquizofrenia tiene una reducción en sus años de vida de aproximadamente 10 años. Entonces, por eso hay cierto como datos antagónicos en cuanto a su relación con cáncer o la frecuencia de cáncer que sea más común o no en pacientes con esquizofrenia. La enfermedad cardiovascular, solo en depresión, hay un 15 a 20%, ¿okay? de comorbilidad, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de un 10 a un 57%, cáncer a un 12.9%, dolor entre un 13 a un 59%. Ansiedad con diabetes mellitus, 12 a 14, enfermedad cardiovascular 8.4 a 15.1, EPOC 7 a 50, cáncer a un 19 y dolor a 2.3 veces más. Me gustaría que nos enfocáramos en la parte del EPOC, porque precisamente el SARS-CoV-2 y la enfermedad por coronavirus, okay, secundaria al SARS-CoV-2, se relaciona mucho con esta parte de hipoxia. ¿Okay? Y es precisamente esta sensación de hipoxia lo que se ha asociado que estos pacientes, cuando tienen el diagnóstico de tener la enfermedad de coronavirus, tienen mayor ansiedad. Pero se ha visto que en estudios que se han hecho en este grupo de pacientes, que hay hasta un 37% de este grupo de pacientes que han tenido una experiencia negativa con casi ahogamiento, ¿ok? O un momento de asfixia. Entonces, como se ha hecho este concepto también nuevo, esta infodemia, hay tanta información, tanto información verídica como información falsa, okay, que ya tenemos el diagnóstico de, ok, tengo coronavirus, es sinónimo a muerte. Entonces ya el paciente está predispuesto de una manera cognitiva, okay, por una ansiedad aprendida del modelo cognitivo, de puedo morir y me voy a ahogar. ¿De acuerdo? Cuando hemos visto que el coronavirus no solamente afecta pulmones, también afecta aparato gastrointestinal. Y de hecho hay pacientes que no tienen sintomatología pulmonar y se refleja básicamente a nivel gastrointestinal, o hay pacientes que simplemente son asintomáticos. Entonces, ¿cómo la afectación de nuestro estado de ánimo puede repercutir negativamente en la evolución de la enfermedad? Y esto es ampliamente conocido, que es uno de los mecanismos de la depresión. De hecho, ya utilizamos algunos de los medicamentos que se utilizan para el coronavirus en depresión, como por ejemplo el tocilizumab, okay, que actúa modulando el sistema inmunológico, regulando la interleuquina 6. Entonces, los trastornos psiquiátricos, como ser depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, tienen un estado o promueven un estado proinflamatorio. Y este estado proinflamatorio es lo que puede hacer que los pacientes con coronavirus tengan más complicaciones, ¿ok? O sean más catastróficos. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿qué factores de riesgo hemos encontrado por secundarios a la cuarentena? Pues ya nos quitan la capacidad de podernos, esto fue al inicio, ¿no? De podernos movilizar libremente, de estar más encerrados, de perder esta capacidad de interacción social, del contacto humano que es tan necesario, ¿de acuerdo? Entonces, se vieron que hay alteraciones en el sueño, como es el insomnio, ¿no? Trastornos del sueño, la estigmatización, el simple hecho de ser diagnosticado con coronavirus es como, no te me acerques, es una enfermedad altamente contagiosa, entonces no te me acerques, no quiero tener contacto contigo, tú enciérrate en tu cuarto y nosotros te vamos a dar tus alimentos. Y algunos ni eso, es como, mejor nos mudamos y no te vemos. Lo que sucedía incluso con algunos médicos, enfermeras, etcétera, que trabajaban en ambientes hospitalarios, en salas COVID, que sus vecinos no querían tener contacto con ellos por esta estigmatización. Y esta estigmatización genera una respuesta metabólica, en donde hay un aumento de cortisol, hay resistencia a la insulina y hay un estado proinflamatorio. La depresión,
¿ok? Ansiedad, baja autoestima, desesperanza, me voy a morir, tengo esta enfermedad que no sabemos nada, es nueva, no hay un tratamiento al 100 que nos diga, tomo esto y ya, me curé de la enfermedad, la pérdida del grupo de apoyo y hospitalización prolongada. Y no solo veamos lo de la hospitalización prolongada, si es una persona que está en un hospital privado, los honorarios, ¿ok? La parte, la carga económica que representa esta enfermedad. Otros estresores puede ser el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, la información inadecuada y las dificultades económicas, como les decía. Siguiente. Hay manifestaciones psicológicas en la fase aguda de la enfermedad, que esto es característico cuando ustedes dan el diagnóstico o si alguno de ustedes se ha contagiado con SARS-CoV-2. Entonces puede tener lo típico, el miedo, me asusto, lloro, ¿qué tal si me voy a morir? ¿Voy a contagiar a mis papás o voy a contagiar a mi esposa? ¿O me voy a morir y voy a dejar de proveer económicamente a mis familiares? Entonces, una reacción estrés agudo, ¿ok? Puede presentarse un trastorno de adaptación, voy entendiendo la enfermedad, paulatinamente voy aceptándola, hay tratamientos, puedo tener un COVID leve y que no presente ninguna complicación. Ansiedad, ¿ok? Por la parte, sobre todo cuando toca la parte pulmonar, ¿ok? La misma hipoxia puede causar alteraciones y generar más ansiedad, ¿ok? Depresión y suicidalidad, ¿de acuerdo? Prefiero matarme antes de contagiar a un ser querido. Manía, que la manía puede ser tanto un resultado del neurotropismo del SARS-CoV-2 como una consecuencia, ¿ok? De la enfermedad. Perdón, una consecuencia del tratamiento, como ser de los esteroides. El insomnio, que también puede ser por la ansiedad o una consecuencia del tratamiento. Las fobias, ¿ok? Si ustedes ven, no sé en México cómo están, pero al menos aquí en Honduras, todo el mundo anda con frascos tirando alcohol. Si van a tener contacto con una persona, rocían alcohol. Si van a entrar a un lugar, rocían alcohol, las tarjetas de crédito, el dinero. O sea, aquí es alcohol por todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, uno termina húmedo de tanto alcohol, su ropa, de tanto alcohol que rocían. Y la abstinencia, si son pacientes que estaban en cuarentena y eran fumadores o personas con trastornos mentales del comportamiento secundarios al consumo de alcohol o alguna otra droga y no podían tener acceso a ellos, entonces iban a desarrollar abstinencia. Las manifestaciones psicológicas posteriores a la infección por SARS-CoV-2, depresión, que puede ser consecuencia de esta cascada o tormenta de citoquinas que apoya definitivamente la teoría de el origen inflamatorio de la depresión. Entonces, una depresión inflamatoria que se va a caracterizar precisamente por mucha fatiga matutina, por alteraciones cognitivas, van a estar inatentos, anedonia, no encuentran placer por las cosas, ¿ok? Ciertas alteraciones en el momento de la comprensión de lectura o alteraciones en el cálculo, ¿ok? El estrés postraumático, también por la hospitalización prolongada, por estar en la unidad de cuidados intensivos. Por estar en la unidad de cuidados intensivos, entonces no... Ese momento en que no tenemos contacto con los pacientes, que no tenemos contacto con nuestros familiares, estamos solos en un espacio donde nuestro vecino falleció, el del lado derecho, el vecino del lado izquierdo falleció, el que estaba enfrente falleció, solo quedo yo. De hecho, es un gran impacto. Cuando yo fui a la sala COVID de un hospital privado y empiezo a preguntar por algunos pacientes, ya murió doctor, ya murió doctor, ya murió doctor. Doctor, ya nos sigue preguntando. Todos los que estaban en cuidados intensivos se murieron. Ahí va el último. Mire, se me salió la lágrima, ¿ok? Del impacto, porque decía, ¿qué está pasando? Y estaban con el top de medicamentos, ¿verdad? Entonces, pero aún así, los pacientes fallecían, todos adultos mayores, ¿ok?
Entonces, este estrés postraumático que puede surgir quizás por este que sobrevivió, pero miró a otros morir, el sentirse solo, al borde de la muerte, esto los hace tener pesadillas que incluso no quieren regresar a un hospital, ¿de acuerdo? Y este síndrome, que es el síndrome de fatiga crónica postviral, ¿ok? Que se había asociado antes con el síndrome de fatiga crónica, pero en el CIE-10 ya se ha contemplado este nuevo diagnóstico, que es el síndrome de fatiga crónica postviral, que es algo bien común. He conversado con una colega psiquiatra que salió del coronavirus y ella me manifestaba que se sentía sumamente cansada, que tenía problemas al momento de escuchar a los pacientes porque sentía que no les entendía o que no comprendía muy bien lo que estaban diciendo, que le era difícil leer, que ahora tenía que leer varias veces para poder entender. Entonces, es una de las características del síndrome de fatiga crónica postviral, y lo que se ve en este síndrome, además, a nivel funcional cerebral, es una disminución en el flujo sanguíneo en el lóbulo temporal y occipital, y un aumento en los ganglios basales y en la amígdala. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Otras secuelas que vamos a encontrar también, no solamente de secuelas psicológicas, sino que neurológicas. En la fase aguda, una complicación muy común, que estoy seguro muchos de ustedes habrán visto, el paciente que se agita, ¿okay? Que empieza a quitarse los catéteres, o que empieza a escupir, o que se quiere bajar de la camilla, que golpea incluso, y que después está completamente normal. Entonces, el delirium, que generalmente hay tres tipos de delirium: delirium mixto, hiperactivo e hipoactivo. El hiperactivo es cuando ven cosas, escuchan cosas, ¿ok? Alucinaciones auditivas y visuales, ¿ok? El delirium hipoactivo pasan como más dormidos, nos lo presentan porque el paciente está con depresión, ¿ok? No quiere comer, no colabora, solo pasa con los ojos cerrados y por momentos desorientado. ¿Ok? Y el mixto tiene características de ambos. Una de las características del delirium hiperactivo es que después de las 5 de la tarde tienden a activarse, ¿ok? Y empiezan a estar mucho más inquietos, a las 2 de la mañana están tirando cosas o arrancándose las vías de canalización. El stroke, que puede ser también una complicación, y hay una complicación que después veremos, que es una complicación de convalecencia, que es el síndrome de locked-in, que es por una hemorragia en tallo encefálico. ¿Okay? Encefalitis puede presentar, Guillain-Barré, el síndrome de Miller-Fisher también, leucoencefalopatías, oftalmoparesias. En la convalecencia, y esto es muy interesante si ustedes se fijan y empiezan a entrevistar sobre todo a sus pacientes arriba de los 60 años, más datos sugestivos de deterioro cognitivo, y se aplican una evaluación de Montreal para la evaluación cognitiva, van a encontrar que están en una puntuación de 24, 23 o 20. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenían un deterioro cognitivo, este se acelera y van a encontrar mayor incidencia. En este artículo mencionan demencias y ponen Alzheimer, okay, pero también puede ser una demencia vascular, que me parece es la más común, okay, por la cascada de la tormenta de las citoquinas. Encefalopatías, el síndrome de fatiga postviral, que es igual, se considera una manifestación psicológica de la convalecencia. El síndrome del lock-in, que es una secundaria de hemorragia posterior, ¿ok? Y el síndrome disejecutivo, perdón por el typo, que se caracteriza por esto, inatención y desorientación. Siguiente. Salud mental, enfermedad crónica y COVID. Si ustedes ven ansiedad, COVID, ok, no puedo señalar, pero si ustedes ven la barra azul, si se ve así en sus pantallas, con la barra, creo que el otro color es como morado, ok, es mucho más corta,
¿ok? Es 14%. En cambio, la ansiedad con coronavirus se dispara, ¿ok? Hasta un 38%. La depresión pre-COVID, ¿ok? Era de un 20%. La depresión más enfermedad crónica más coronavirus se dispara hasta casi un 45%. Entonces, sí, definitivamente, la salud mental se deteriora por tener este diagnóstico. Es una reacción psicológica al diagnóstico. Me genera angustia. El aislamiento me va a generar tristeza, una reacción de duelo, pero que después se puede desarrollar y evolucionar a una depresión, ¿ok? Y también puede ser una manifestación o una complicación de la enfermedad del virus en sí por el neurotropismo o una complicación de los medicamentos que estamos utilizando para tratar la enfermedad. Entonces hay que tener en consideración todo eso para dar un mejor tratamiento. Al final siempre vamos, bueno, no siempre, la parte de la terapia, ¿okay? Que generalmente es terapia de apoyo y terapia cognitivo-conductual, y el uso de antidepresivos, que más adelante les voy a explicar. Siguiente, por favor. En este estudio, okay, que se realizó en Grecia y fue publicado en la revista de cuidados paliativos y de soporte, okay, no encontraron como una mayor diferencia entre grupos de pacientes con enfermedades crónicas más COVID y grupos de pacientes de enfermedades crónicas sin COVID. Como les digo, hay resultados antagónicos en la literatura. Van a encontrar artículos que dicen que sí, hay otros artículos que no. Lo más común es que dicen que sí, que los síntomas psiquiátricos o los síntomas psicológicos aumentan y se empeoran. Pero en este encontraron cuando hicieron en cuanto a enfermedades que vieron los trastornos cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, endócrinas, respiratorias y otras, encontraron una mayor asociación con enfermedades respiratorias. Una vez más, con esta sensación de hipoxia, siendo el asma bronquial, el EPOC, tener este antecedente y saber que con el coronavirus puedo tener una neumonía severa y tengo esta sensación de ahogo, asociarse más a síntomas de distrés. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que más encontraron. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora veamos casos, ¿ok? Que es lo que a ustedes les gustaría, creo yo, algo más práctico, ¿no? De pacientes ingresados en la sala por coronavirus y tener una enfermedad crónica y tener un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, el ejemplo es un paciente masculino de 68 años con personalidad paranoide y trastorno depresivo. Síntomas por los cuales se interconsulta el servicio de psiquiatría de enlace es confusión y agitación post-destete de ventilación mecánica prolongada. Entonces, el tratamiento que estaba usando este paciente es el Caletra, lopinavir con ritonavir, hidroxicloroquina, acitromicina, metilprednisolona, interferón beta, propofol más fentanilo y dexmedetomidina, ¿ok? El Precedex. El diagnóstico de este paciente, ¿ok? Por confusión y agitación, es un delirio hiperactivo y es probablemente secundario al destete de la ventilación mecánica prolongada. ¿Qué hacer? Recordemos que hay medicamentos que prolongan el segmento QT. Entonces, como están en la terapia intensiva, se está monitorizando con electrocardiograma. Entonces, es estar vigilando que no haya tanta variación, que esté en 400 milisegundos, ¿no? Pero si ya hay cierta variabilidad, los intensivistas tienden como a quitar el medicamento psiquiátrico generalmente. Ok. Perdón, no he terminado. Ok. Entonces, hay que vigilar esta parte del segmento QT y recuerden que se le ha tildado siempre al haloperidol como esta acción cardiotóxica, aunque
La torzada de Points se ve generalmente cuando el segmento QT está en 600, ¿ok? Entonces, ahí, milisegundos, ahí es cuando hay mayor riesgo, ¿ok? Y siempre se nos ha advertido que cuando empiece a haber una variación de 450, vigilar mucho más de cerca a este paciente. Siguiente. El paciente mejoró mucho con el haloperidol en la dosis de 7.5 miligramos por kilo de peso, por kilo de peso en dosis de 24 horas, 7.5 miligramos, ¿ok? Y tuvo una muy buena resolución. El siguiente caso es un masculino de 53 años con discapacidad intelectual moderada y psicosis no específica. El tratamiento de base, risperidona, 4.5 miligramos, paroxetina 20 miligramos y topiramato 150 miligramos. El motivo de la interconsulta fue ajustar medicamentos. El tratamiento por coronavirus fue lopinavir con ritonavir, hidroxicloroquina y acitromicina. Lo que se sugirió en este caso fue bajar la dosis de la risperidona a 3 miligramos porque la combinación de risperidona con lopinavir y ritonavir tiende a aumentar los niveles de risperidona. Entonces van a haber más efectos adversos. Entonces, y también se decide disminuir la paroxetina por la interacción con hidroxicloroquina que aumente el riesgo de crisis epilépticas. ¿Ok? Entonces, por eso se baja a la mitad de la dosis. Entonces, se observó y el paciente, pues, no presentaba un poco de irritabilidad y de agitación. En esos momentos se podía utilizar olanzapina en dosis bajas de 2.5 miligramos a 5 miligramos y el paciente, pues, se controlaba. Al cabo de, cuando ya se suspendió el Caletra, el lopinavir con ritonavir, ya volvió a sus dosis normales y ya no se utilizó la olanzapina. El siguiente, por favor. Mujer de 68 años, diagnóstico de trastorno depresivo y ansiedad generalizada. Tenía el tratamiento de venlafaxina 225 miligramos cada 24 horas desde hacía 5 años, cortioxetina 10 miligramos cada 24 horas. Y el motivo de interconsulta era por insomnio, ansiedad y labilidad emocional. Entonces, al revisar el expediente, ¿qué se encuentra? Bueno, tiene tratamiento para coronavirus, Caletra, cada 12, hidroxicloroquina, acitromicina. Pero, ¿qué se encuentra? La paciente está sin su tratamiento para el trastorno mental. Entonces, por eso presentaba todos los síntomas. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo en la unidad de cuidados intensivos? Que solamente le habían dejado la venlafaxina, pero que al día siguiente, viendo el electrocardiograma, vieron una variabilidad en el segmento QT y que por eso decidieron suspender la venlafaxina. ¿Ok? Entonces, lo que se les sugirió fue reiniciar los medicamentos paulatinamente, monitorizando el QT, y se llegó a una dosis de 150 miligramos de venlafaxina, bortioxetina de 10 miligramos, y la paciente mejoró al cabo de una semana. ¿Okay? Siguiente. Ahora, no sé si han visto esto, que se lo he publicado en febrero de este año, ¿okay? Que hay una asociación entre el uso de antidepresivos y la reducción del riesgo de intubación o muerte en los pacientes hospitalizados con coronavirus. ¿Ok? Que esto es básicamente un estudio por observación y se invita a hacer investigación al respecto. Se vio que los pacientes se supone que es con cualquier antidepresivo, ¿ok? Y los 4 que ellos vieron mejores resultados en este estudio observacional fue con escitalopram, fluoxetina, paroxetina y venlafaxina. Cabe resaltar, pero esto también está siendo investigado, que se ha visto que la fluoxetina tiene una acción antiviral, obviamente en ratas. Al menos en mi país, no sé, en Honduras, tristemente, todo lo que sale que se está haciendo en ratas se lo han empezado a dar a las personas. Entonces aquí es ivermectina por todos lados, etc. Todo. Cuando veo a un paciente con coronavirus en las salas de COVID, tiene más medicamentos que a saber que en muchas ocasiones
tiene muchos efectos adversos secundarios a los medicamentos. Entonces, pero bien, esos son los 4 antidepresivos, pero en general, cualquier antidepresivo que el paciente pueda tomar va a disminuir la severidad de la enfermedad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se debe? Como les decía en un principio, ¿no? Es lo que apoya la teoría inflamatoria de la depresión, que regula las interleuquinas y disminuye regula la interleuquina 6, la 2, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Okay? Y promueve el aumento del factor neurotrófico cerebral, el factor de crecimiento neuronal, que esto da una sensación de bienestar. Entonces, por eso los pacientes tienden a mejorar. ¿Ok? Luego, aquí también están utilizando un antidepresivo en la unidad de cuidados intensivos, que está en estudio, entiendo, que es la fluvoxamina. Nombre comercial, al menos en Honduras es Luvox, creo que en México es igual. La fluvoxamina tiene una característica, al igual que la fluoxetina, que la venlafaxina, que la sertralina, que actúa a nivel de los receptores sigma-1. Entonces, al actuar a nivel de los receptores sigma-1 en el retículo endoplásmico del aparato de Golgi, disminuye la replicación viral. Entonces, aquí han dado fluvoxamina 150, de 100 a 200 miligramos, perdón, en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos para ayudar a la recuperación de los pacientes. Lo interesante es que cuando salen del hospital, les quitan la fluvoxamina y la fluvoxamina tiene un síndrome de retirada muy fuerte. Entonces los pacientes empiezan con el síndrome de retirada. En lo particular, y creo que los psiquiatras que están en la conferencia no apoyamos el uso desmedido de antidepresivos si el paciente no lo usa. ¿Ok? Y sobre todo, antidepresivos que tengan un síndrome de retirada tan fuerte, ¿okay? Cuando ya están otros tratamientos establecidos para el coronavirus. Siguiente. Ok, este es el riesgo de interacción con las drogas psicofarmacológicas y los tratamientos de coronavirus. ¿Ok? Van a encontrar, en cuanto a los antidepresivos, con muy baja interacción, la duloxetina, la fluvoxamina, la fluoxetina, la fenelcina, sertralina y vortioxetina. ¿Ok? Con moderado, agomelatina, mirtazapina, nortriptilida, reboxetina, que en México hay, trazodona, venlafaxina, escitalopram, imipramina, clomipramina y citalopram y bupropión. ¿Ok? Entonces, se prefiere utilizar sertralina, vortioxetina, duloxetina, fluvoxamina y fluoxetina. ¿Cuándo? Claro, van a individualizar al paciente, ¿cierto? Porque si tiene alteraciones hepáticas, ¿ok? Entonces no se recomiendan estos antidepresivos, fluvoxamina, duloxetina, ¿ok? Fenelcina, fluoxetina. Y se recomienda más, por ejemplo, sertralina, ¿ok? O, dependiendo del bienestar total del paciente, venlafaxina o citalopram, dependiendo de cuáles otros medicamentos tiene el paciente que pudiesen aumentar o causar alteraciones cardiológicas. En cuanto a los antipsicóticos, con poca interacción, tienen la olanzapina, la paliperidona, loxapina, que no tenemos en Honduras, no sé si en México, y amisulpiride, ¿ok? Con mayor interacción, quetiapina y ciprasidona. Ciprasidona al menos está descontinuado en todo Centroamérica. Creo que en México ya no se encontraba tampoco. Quetiapina se usa mucho en la unidad de cuidados intensivos y de hecho lo usan bastante los intensivistas para tratar delirium en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Y obviamente el haloperidol vía endovenosa lo siguen utilizando también bastante. Recuerden que sobre todo si es adulto mayor, es empezar dosis paulatinamente, ir aumentando gradualmente, ¿no? Y se empieza con 0.5 miligramos. En cuanto a estabilizadores del ánimo, con muy poca interacción, gabapentina, topiramato, pregabalina y isoniazida. Pero estos, que estabilizadores del ánimo, lo utilizamos en pacientes con trastorno bipolar, ya son última línea de tratamiento en los pacientes con trastorno bipolar. Generalmente el paciente con trastorno bipolar está con quetiapina, okay, aripiprazol,
está con lamotrigina, litio o ácido valproico. Entonces, pues se valora el paciente y dependiendo de su función hepática y renal, se decide continuar con estos mismos estabilizadores que están acá. Ok, litio, lamotrigina o ácido valproico. El que más tiende a retirarse es carbamazepina, ¿ok? Por afectación a nivel hepático y la anemia aplásica. Entonces, en cuanto a ansiolíticos e hipnóticos, no se sugiere el uso del famoso antihistamínico hidroxicina ni el midazolam, ¿ok? Puede dar mayor complicaciones e incluso complicar cuadros de delirium. Las benzodiazepinas, tratar de no usarlas en lo más que sea posible por ustedes, porque también puede llevar a delirium y dependiendo de la dosis que demos, va a afectar la función respiratoria del paciente. Si van a usar benzodiazepinas, entonces lorazepam, oxazepam, temazepam, ¿ok? Serían unas mejores opciones. Siguiente, por favor. Perdón por si se ve feo el cuadro, traté de que se viera lo mejor, pero listo. ¿Cuáles son los? Siempre un abordaje basado en el paciente, ¿no? Entonces vamos a individualizar el paciente. ¿Qué tipo de diagnóstico psiquiátrico tiene? Así como qué enfermedad médica no psiquiátrica de base tiene. Tomando en cuenta que está infectado con SARS-CoV-2. Entonces, la severidad del episodio que presente el paciente, también de la parte de psiquiatría. ¿Cuál ha sido el curso o la evolución del paciente? Si el paciente ha estado estable, desde cuándo está estable, o si el paciente ha tenido muchas recaídas con el tratamiento farmacológico que está. ¿Ok? Siempre se va a priorizar y en estos casos se va a buscar la monoterapia. ¿Ok? Recordemos que hay ciertos grupos de pacientes de difícil remanejo o de difícil respuesta en psiquiatría que se usa la polifarmacia, pero la polifarmacia, además de toda la carga de medicamentos que se utilizan para tratar el SARS-CoV-2, entonces hay que vigilar toda esta interacción. Entonces lo esencial es, si el paciente tiene psicosis o tiene un diagnóstico de esquizofrenia, que continúe con el antipsicótico. Si tiene trastorno bipolar, que continúe con el estabilizador del ánimo. Si tiene depresión, que continúe su antidepresivo. ¿Ok? Y lo complementario, los ansiolíticos, pero como les dije, en lo menor posible. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente. Los efectos adversos psiquiátricos del tratamiento para el coronavirus, estos son algunos de los medicamentos que se utilizan. Muy común, que creo, bueno, al menos aquí sigue en boga, la acitromicina. Van a encontrar depresión psicótica, catatonia, delirium, ansiedad, agresividad, vértigo y somnolencia. Efectos adversos de la hidroxicloroquina, psicosis, delirium, depresión, ansiedad, convulsiones e irritabilidad. De la colchicina, delirium, crisis epilépticas, debilidad muscular o hiporreflexia. La terapia con plasma de paciente convaleciente no se ha encontrado ningún efecto adverso, al menos que haya una reacción alérgica y que pueda simular un ataque de pánico. De corticosteroides, depresión, lo más común es manía, psicosis, agitación, labilidad emocional y delirio. Siguiente diapositiva, por favor. Del interferón, fatiga, ansiedad, irritabilidad, labilidad emocional, apatía. Del lopinavir, ritonavir, sueños anormales, agitación, ansiedad, confusión, labilidad emocional. Del remdesivir todavía no hay información de efectos a nivel de psiquiátricos. Del tocilizumab se ha visto más bien un efecto positivo en la depresión y de la vitamina C ninguno. Siguiente. Tratamiento post-COVID de los trastornos psiquiátricos. Entonces, para el tratamiento de fatiga crónica, postviral, la propuesta puede ser, esto es basado en un estudio brasileño, ¿ok? Es creatina
por 5 días 20 gramos y luego 5 gramos al día por aproximadamente 6 a 12 semanas. ¿De acuerdo? Eso es lo que se propone. Pero también hay otros medicamentos como ser el modafinilo, en dosis de 200 miligramos al día, antidepresivos como el bupropión, en dosis de 150 a 300 miligramos. Otro antidepresivo podría ser la vortioxetina, en dosis de 10 a 20 miligramos. También podrían utilizar metilfenidato, en dosis de 10 a 20 miligramos. ¿Ok? Para el trastorno de estrés postraumático, idealmente en conjunto, terapia cognitivo-conductual, también la terapia de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, ¿okay? Que en México hay todo un grupo que se dedica a esto, y los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿okay? Uno de los más estudiados es la fluoxetina en dosis de 40 miligramos. Para depresión, pues los inhibidores de la recaptura de serotonina, los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, de la recaptura de serotonina, pues sertralina, escitalopram, citalopram, fluoxetina, ¿ok? De los duales puede ser desvenlafaxina, venlafaxina, duloxetina, nianserina, ¿ok? Entonces, siempre vigilando las otras partes, ¿ok? Que a nivel hepático esté bien, que la función renal esté bien, que los electrolitos estén bien. Ansiedad, una vez más, los inhibidores de la recaptura de serotonina, los duales, pregabalina y gabapentina, siempre y cuando la función renal esté bien. ¿De acuerdo? La pregabalina y la gabapentina, la pregabalina puede usarse en dosis de 75 miligramos cada 12 horas hasta 300 y gabapentina en 300 a 600 miligramos. Para insomnio, idealmente terapia cognitivo-conductual, y si el paciente está muy impaciente, pero lo ideal es la terapia cognitivo-conductual, sería Zolpidem o Saleplon. No se está, según las últimas guías clínicas, usando benzodiazepinas. Y por último, gracias. Muy bien, muchas gracias, Maui. Gracias. Bueno, ahorita vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Los voy a dejar con el personal de Insabi. Te van a hacer igual las preguntas que vayan saliendo en el chat. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas tanto en el chat como a micrófono abierto. Pues bueno, no sé si haya preguntas ahí, Jess. Sí, doctor. Aquí ya tenemos una pregunta en el chat de la doctora Suárez que dice: hola, doctor Mauricio, buenas tardes, muy buena ponencia. Una pregunta, doctor. ¿Usted recomienda más para estos pacientes la terapia cognitivo-conductual o los inhibidores de la recaptura de serotonina, doctor? Muchas gracias. Dependiendo de la severidad que tengamos y el cuadro que estemos evaluando, ¿verdad? Si es, por ejemplo, depresión o ansiedad y es leve a moderada, nos podríamos ir por terapia cognitivo-conductual. Depende del modelo que estemos siguiendo, si estamos siguiendo las guías clínicas inglesas. Si me voy a las guías clínicas estadounidenses, ellos van a decir que mediquemos. ¿De acuerdo? Yo me iría primero por terapia cognitivo-conductual. Si después de 8 a 10 sesiones el paciente no mejora, entonces sí considerar el uso de un antidepresivo de la familia de serotonina, inhibidores de la recaptura de serotonina. No digo la palabra selectivos porque los inhibidores de la recaptura de serotonina no son selectivos. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta de Saraí Chimal que dice: buenas tardes, doctor, excelente ponencia. Disculpe, quisiera saber si hay algún protocolo de atención psicológica en pacientes hospitalizados. Bueno, aquí voy a pedir ayuda de José Javier. Al menos en Honduras, no. ¿De acuerdo? De hecho, solo éramos 3 los psiquiatras que entrábamos a la sala de coronavirus, y debo admitir, a nivel privado, yo no trabajo en el sistema público porque todos los demás es como, no quiero contagiarme. Se respeta, aunque a pesar de que usamos todas las medidas para entrar a las salas,
pero no teníamos ningún protocolo establecido. Les comento, nosotros sí tuvimos un protocolo establecido para manejo tanto en diferentes aspectos, en diferentes lugares. El problema es que fue muy distinto dependiendo de la sede. De manera particular, el Hospital Juárez fue el que tuvo el protocolo de manejo psicológico de manera personal dentro de unidad COVID. Y el hospital, digo, particularmente los hospitales híbridos, el INER y la Ciudad de México de manera particular en toda su Secretaría de Salud, tuvo mucho más participación tanto de área de salud mental como de psicología dentro del tratamiento para pacientes con COVID. Nosotros a nivel federal tuvimos las herramientas de salud psicológica a distancia que se publicaron dentro del protocolo de la página de coronavirus.org. Y ahí tuvimos prácticamente trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Nutrición y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces nosotros sí tuvimos una gran cantidad de protocolos, pero actualmente, y yo creo que esto debe salir en un par de semanas, estamos en trabajo junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social para un protocolo de COVID tardío que pues todavía viene más a largo plazo para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, la pandemia nos ha ido poniendo en diferente perspectiva la atención en la salud mental y pues bueno, ha cambiado, ¿no? Desde el principio, así como decía Magui, ¿no? De inicio era el temor para contagiarnos, posteriormente las consecuencias del confinamiento, las consecuencias de trabajar con diferente cantidad de personal y pues bueno, de repente la población también empezó a cambiar muchos de sus puntos a lo largo de la pandemia y en este momento lo que estamos esperando pues bueno, son las nuevas olas y pues bueno, esto ha afectado el abordaje de la salud mental para todos nosotros, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Mario Flores Jiménez. En los casos de anosmia, ¿recomendaría como tratamiento gabapentina y complejo B? Gracias. Sí se puede utilizar la gabapentina, si el paciente presenta síntomas ansiosos o alteraciones del sueño también, si no quiere la terapia cognitivo-conductual específica para el insomnio. Esto es muy interesante, ¿saben? Porque lo que dicen los estudios, ya aquí ya me estoy metiendo yo en área que no es mía, es que el hecho de que tenga anosmia y ageusia habla de que el virus ha entrado al sistema nervioso central. Pero es muy interesante porque hay pacientes que solo desarrollan la anosmia y la ageusia y no presentan ningún otro síntoma. Bueno, pueden presentar fatiga, que es una manifestación de una afectación del sistema nervioso central. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Andrés Esperanza que dice: buen día, doctor, muchas gracias. ¿Qué relación tiene el uso de ansiolíticos antidepresivos para disminuir la mortalidad? Que a nivel mundial sigue en 2.2 y en México ha aumentado a 9%. Y en Honduras, doctor, bueno, también pregunta qué mortalidad tienen allá, doctor. Ya ni sé porque ya no veo noticias, si no vivía yo en full estrés con el coronavirus. Yo estoy en un hospital privado y mi consultorio queda enfrente de la unidad de cuidados respiratorios para pacientes con coronavirus. Entonces solo miraba las filas o las personas llorando y los ataúdes saliendo. Entonces sí sigue siendo muy, muy alta. Obviamente es por oleadas, después de Navidad aumentó. Estuvimos en 9, de acuerdo, de tasa de mortalidad. Después se bajó a 4 y ahorita no sé en cuánto está, soy honesto. La relación del uso de ansiolíticos antidepresivos para disminuir, esto es en base a un estudio observacional que fue publicado en febrero y ellos promueven seguir estudiándolo para ver cuál es en sí la relación, pero lo que se vio es que sí, los pacientes que tomaban antidepresivos previo, por un trastorno psiquiátrico previo, tenían menor riesgo de ser intubados o de muerte, y encontraron una asociación estadísticamente significativa, pero es meramente observacional. Y hay que separar, ¿no? Muy bien, Mauricio, que eran antidepresivos. Así es. No ansiolíticos, ¿no? O sea, eran pacientes que estaban siendo tratados por depresión y ansiedad, que tuvieron una mejor respuesta a COVID por la disminución del riesgo inflamatorio, pero no los pacientes que tuvieron ansiolíticos propiamente dicho desde el punto de vista de benzodiazepinas, no hay ninguna recomendación para darlos. Y tampoco hay recomendación de que voy a dar antidepresivos para tratar, Digo, en Honduras
sí los están dando. Pero ¿qué puedo decir? Ya no digo nada. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Rosa Marta Díaz Barriga. Felicidades, muy buena ponencia. Es muy frecuente, la pregunta ¿es muy frecuente la presencia de una alteración psiquiátrica en los pacientes crónicos aún antes de padecer COVID? Sí es alto, dependiendo del trastorno, sea VIH, ahí preguntaron algo de artritis reumatoidea, sí, es mucho más alto en comparación con la población general sin enfermedades crónicas. El hecho de padecer una enfermedad crónica me genera el estar tomando tantos medicamentos, el que tengo que tener cambios en mi alimentación, que hacer ejercicio, que sí, hay una carga, ¿ok? Hay más depresión y hay más ansiedad. Varía según la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta de Adriana Palomares que dice: buenas tardes, doctor. Los eventos adversos que mencionó que se presentan con los medicamentos que se utilizan en tratamiento con COVID-19, ¿se presentan solo en pacientes con tratamiento psiquiátrico o en cualquier paciente? En cualquier paciente. Gracias, doctor. También Marta Durán Franco, ella comenta si puede recomendarle alguna literatura sobre tratamiento de pacientes con trastorno del sueño o fatiga crónica. Con mucho gusto, si me pasan el correo electrónico, yo se lo envío personalmente. Mientras, aquí tenemos otra pregunta de Saray Chumán que dice: muchas gracias. Esperemos que la atención psicológica sea considerada con más importancia para evitar el uso de los medicamentos, sobre todo casos con daño orgánico y disminuir las consecuencias de salud mental en estos pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Si usted quisiera comentarnos algo antes de cerrar la sesión. Agradecerles por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Sepan que yo tengo fobia social. No sé si me estaban viendo, pero yo trato de que ni mi cámara, ni ver cuántas personas he conectadas, porque mi límite es de 5 personas en la vida real. Pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Esperamos tenerlo de nueva cuenta aquí en las sesiones de México contra el COVID. Es un honor tenerlo, que nos comparta sus conocimientos desde allá, desde donde está. Muchísimas gracias a todos. También, doctor, quisiéramos hacerle extensivos los agradecimientos y las felicitaciones por su ponencia de las personas que nos están escribiendo en el chat. Mailet, muchas felicidades. Genoveva, gracias, doctor. Muy buena ponencia. Ana María Roque, gracias, buena tarde. Doctor Félix Arizmendi, gracias, excelente ponencia. Sonia Amador, excelente ponencia. Y por acá tenemos otros de María Estela Galindo, saludos a todos, felicidades al ponente por su excelente ponencia. Los voy a invitar a tomar algo a todos. Porque... Regina Carmen Rocha Juárez, saludos a cada uno de ustedes y también muy buena ponencia. El doctor Esperanza también le manda saludos hasta allá, donde está usted, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, estoy pues muchas gracias. mandar el artículo, se los mando también a la doctora. Sí, claro que sí. Y el artículo y todas las presentaciones que nos comparten los ponentes también se suben a la plataforma de México contra el COVID. Muchas gracias a todos. Que pasen una muy buena tarde. Gracias, buenas noches.